a esta ponencia sobre las TIC, tecnologías invisibles a simple vista, más allá de las TIC. Soy Mar Cano, docente de lengua inglesa con unos 18 años de experiencia profesional y además me considero una apasionada de la educación y un aprendiz 360. Me encanta aprender en cualquier lugar, en cualquier momento y de cualquier experiencia. Y antes de empezar con esta ponencia, me gustaría agradecer a Natalia Gil y Excelere Consultora Educativa por la oportunidad que nos brinda de poder compartir e intercambiar experiencias educativas en este 8º Congreso de la Educación y las TIC, la Escuela del Futuro. Así que, empezamos. Si ustedes quieren saber exactamente, Mar, ¿a qué te refieres con eso de las TIC? Les voy a invitar a que continúen viendo esta ponencia y a que luego pues me den su opinión, hagan sus comentarios sobre lo que han visto, lo que han oído, lo que han sentido y a qué les invita toda esta reflexión y estas propuestas educativas. Para ello voy a estar utilizando esta plataforma virtual, que es la que me ha permitido trabajar y llevar la educación presencial a la virtual en estos últimos meses del curso escolar anterior, en el que tuvimos que hacer esa transformación educativa express y precipitada, pero al final se logró con éxito. Empezamos con las TIC, más allá de las TIC. Y antes de todo, me gustaría ponerles en contexto. Si bien tengo experiencia educativa alrededor del mundo, me gustaría centrarme y decirles que casi toda mi experiencia como docente la he llevado a cabo en Barcelona, en un colegio, en una localidad cercana, durante muchos años de mi carrera profesional. Pero justo este curso escolar anterior, tuve la oportunidad de estar trabajando en una escuela bilingüe, en Gimnasio Los Caobas, en una población chiquita en Chía, en un ambiente mucho más rural. Y es ahí donde llevé a cabo esta transformación de la presencialidad a la virtualidad. Si pensamos en los espacios físicos, ¿dónde estamos llevando a cabo nuestra labor educativa, nuestra docencia antes de esta pandemia? Si uno piensa en los espacios interiores, su salón, el aula, etcétera, espacios exteriores, y cómo tuvimos que transformarnos al mundo virtual y vernos literalmente confinados entre esas 4 paredes virtuales. Y es ahí uno de los primeros cambios y una de las primeras transformaciones que tuvimos que realizar, quizá muchos de nosotros. Algunos de ustedes quizá ya trabajaban en la virtualidad y estaban acostumbrados a este tipo de educación. Sin embargo, otros nos tuvimos que adaptar lo más rápidamente posible. Y yo creo que muchos de nosotros lo hicimos con éxito. Y al plantearnos cómo utilizar esa tecnología, lo primero que me vino a la mente fue este video. No sé si a algunos de ustedes les suena o lo recuerdan. A mí me dio mucho que pensar. 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 9, 18, 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro.
As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. Essas de menor importância, as suas chuvas que são necessárias e os seus All systems operational. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes... ¿Qué les hace pensar esta situación? ¿Realmente esas nuevas tecnologías implicaron algún cambio en nuestra labor educativa? Y es que en esa transformación de lo presencial a lo virtual, yo me planteé, Mar, ¿realmente qué es lo que quieres hacer? ¿Vas a utilizar la tecnología para hacer lo mismo que estabas haciendo o vas a utilizarla en favor a otros aprendizajes? Y eso me hizo pensar. Y leyendo esta entrevista a Ana Forés, doctora adjunta en la Cátedra de Neuroeducación en la Universidad de Barcelona, yo reflexionaba sobre el uso de las tecnologías. ¿Cuál es el reto realmente? ¿Cómo podemos utilizar esas tecnologías, nuevas tecnologías que van emergiendo, pues más complejas, más adaptadas a la sociedad actual, a la sociedad del futuro? ¿Y cómo podemos realmente hacer un uso adecuado para un propósito adecuado y en un momento adecuado? Y ahí les presento sobre esas tecnologías invisibles a simple vista. Es realmente importante saber y dominar las tecnologías digitales. Sí, claro que lo es. Pero realmente, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es aquello importante para lo que diseñamos nuestra educación? ¿Cuál es nuestro fin, nuestro propósito educativo? Y es ahí donde yo pongo el foco. ¿Y si nos centramos en el bienestar socioemocional de los estudiantes? ¿Y si nos centramos en desarrollar el pensamiento, el aprendizaje profundo y además hacerlo con determinadas estrategias dialógicas y colaborativas? Este es el foco de mi ponencia. Empecemos con la primera propuesta educativa. Lo primero es lo primero. Así que yo les pregunto, ¿cuál es el requisito? ¿Cuáles son esos requisitos para crear un ambiente, un espacio favorecedor de los aprendizajes? Esta fue una de las preguntas que me realicé cuando íbamos a empezar en el mundo virtual. Mar, ¿cómo vas a recibir a tus estudiantes? ¿Cómo vas a empezar una clase en el mundo virtual? ¿Qué puedes hacer? Y pensando y teniendo en cuenta esos requisitos, ¿qué es lo esencial para crear un ambiente y un entorno, como UNICEF nos dice, acogedor, respetuoso, inclusivo y solidario, para que todos los niños y jóvenes puedan seguir aprendiendo? Y además, teniendo en cuenta las bases de la neuroeducación y esos enemigos de los aprendizajes. ¿Cuáles son los enemigos? Número 1, el estrés, la ansiedad, el miedo. ¿Cómo me sentí yo? ¿Cómo se sentían mis estudiantes? No podíamos pasar por alto esos requisitos para poder empezar una clase virtual y que además
creáramos un ambiente acogedor en el que los aprendizajes se pudieran dar. Y es ahí donde puse en marcha mi pensamiento creativo. Mar, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes aprovechar esta tecnología digital en el mundo virtual? Así que dije, ¿por qué no utilizar los fondos virtuales? ¿Por qué no hacer algo que ahora mismo no podemos hacer? No podemos salir de casa. Estamos confinados, no podemos viajar. ¿Y si propones a estudiantes empezar cada una de las clases en un país de habla inglesa diferente? ¡Wow! Y así fue. Hicimos lo imposible posible. Cada clase viajábamos a un país del mundo de habla inglesa, además con un poquito de humor. Ese hábito de la mente, uno de los 16 hábitos de la mente que nos invitan a quitar un poco, a destensionar momentos y situaciones de estrés, de ansiedad, incómodas. Así que yo les decía a mis estudiantes, come on, tenemos una gran oportunidad, somos unos afortunados. Los tiquetes y los billetes de avión para tal lugar están súper bien de precio, también de precio que es que son gratuitos. Y además vamos a poder viajar en un abrir y cerrar de ojos, nada de horas y horas y horas de vuelo, etc. Así fue como nosotros empezamos nuestras clases virtuales, poniendo un poco de humor y de imaginación para ver que todo era posible. Y así fue. Incluso algunos de los estudiantes se ponían sus fondos virtuales, otros quizás se ponían una gorra o se ponían una camiseta del país donde viajábamos. Y así fue como intentamos empezar en un ambiente acogedor, en un ambiente distensionado, en un ambiente relajado. Y es que la cuestión fue dejar la creatividad, poner la mentalidad de crecimiento y hacer de lo imposible lo posible, todo al servicio de lo socioemocional. Y aquí les presento un reto para que ustedes también tengan la oportunidad de reflexionar y pensar y crear, generar algo para cuando vuelvan a reencontrarse con sus estudiantes, bien en el mundo presencial o en lo virtual, poniendo lo socioemocional en primer lugar. Espero que les guste este primer reto. Para cada propuesta tendrán uno. Y ahora, sigamos con la siguiente propuesta. La siguiente propuesta educativa tiene que ver con la herramienta digital Flipgrid y con las Visible Thinking Routines, las rutinas de pensamiento visible. Como pueden ver en esta imagen, aquí estamos diferentes docentes del Colegio de Chía, y es que tuvimos la fortuna de poder tener una capacitación en diferentes herramientas, en diferentes tecnologías digitales antes de empezar la virtualidad. Y eso fue fantástico, pues llevamos a cabo experiencias educativas para poner en práctica antes de utilizarlas con nuestros estudiantes. Así que estábamos aquí los docentes pensando y creando esos videos para pensar en el bienestar socioemocional de los estudiantes, en cómo impactaban nuestras clases, en ese aprendizaje y cómo hacerlo de la mejor manera positiva. Y esta fue nuestra primera aproximación. ¿Y en qué consiste Flipgrid exactamente? Para aquellos de ustedes que todavía no conocen esta herramienta, pues les hago un breve resumen. Se trata de una plataforma virtual donde se pueden crear videos muy corticos de duración diversa, además de forma simple y gratuita. Y es una manera también de poder potenciar discusiones, charlas, etcétera, sobre cualquier temática. Además, es una plataforma que nos permite dar retroalimentación escrita y retroalimentación en forma de video entre los estudiantes mismos. Aquí les dejo con más información, con la guía rápida para empezar, etcétera.
Y si no es Flipgrid, puede ser cualquier otra herramienta digital similar. Aquí podrán ver también este video de práctica que hice durante esa capacitación. Pero exactamente cuál era mi foco. Las rutinas de pensamiento visible. Mi objetivo era llegar al aprendizaje, llegar a un aprendizaje profundo y a través del desarrollo del pensamiento. Así que mi idea era cómo puedo utilizar Flipgrid para poder conseguir ese aprendizaje más profundo, haciendo uso de diferentes habilidades de pensamiento. Y aquí fue cuando decidí utilizar esta rutina de pensamiento visible. Veo, pienso y me pregunto. Si quieren conocer más sobre las diferentes rutinas de pensamiento visible del proyecto Cero de Harvard, forman parte del proyecto de pensamiento visible y aquí tienen unos links con más información donde podrán saber y conocer más sobre ellas. Para los que es la primera vez que oyen hablar de estas rutinas, Mar, ¿en qué consisten exactamente las rutinas de pensamiento visible? Pues se tratan de unas estructuras que ponen en juego diferentes tipos de pensamiento. Y lo que queremos es que se conviertan en patrones de comportamiento a la hora de indagar sobre los aprendizajes, sobre los conocimientos y que sean de forma rutinaria. Uno no utiliza una rutina de pensamiento y ya no lo utiliza nunca más a modo de actividad puntual, sino que se trata de utilizar estas rutinas de forma, con un hábito, de forma asidua. Son fáciles de utilizar, pues siguen unos pasos muy estructurados, como veremos en esta rutina de acá. Además, se pueden transportar y trasladar a cualquier contexto de la vida diaria. Y ahí tienen más información sobre ellas. Les explico el ejemplo de cómo utilicé esta rutina de pensamiento visible. En ese momento empezábamos el tercer trimestre con el proyecto que sería un proyecto digital, totalmente digital. Y este trataba sobre la pandemia y la reconfiguración del tejido social. Mi idea era como, ok, ¿qué puedes hacer, Mar, como evento de entrada? Y esta fue mi propuesta, una propuesta familiar, aprovechando también la situación. Así que envié a las familias un comunicado, Weekend Movie Night, Free Admission. Les propuse ver la película del diario de Ana Frank. Justo Ana Frank y los estudiantes de séptimo con los que yo estaba dando docencia en este curso, pues tenían más o menos la misma edad. Mi propósito en realidad era que los estudiantes pudieran comparar, analizar, indagar en una situación histórica muy particular de hace años atrás en otra parte del mundo y ver cómo conectaban con la situación de la pandemia de COVID-19 que estábamos viviendo en ese momento. Así que les invité a ver esa película en familia e incluso les dije, y si quieren reflexionar con sus hijos, ¿por qué no utilizan esta rutina de pensamiento para explorar la película, etcétera? Y este fue el evento de entrada que propuse. Para los estudiantes, la propuesta era crear unos videos en Flipgrid donde pudieran hacer visible su pensamiento. ¿Qué veo? Primera pregunta. ¿Qué veo en esa película? Es un análisis mucho más objetivo. Y nos pasamos a un análisis un poquito más objetivo. ¿Qué pienso? Segunda pregunta. ¿Qué pienso sobre esa película, sobre esa situación histórica, sobre la experiencia de Ana Frank? Y por último, tercera pregunta. ¿Qué me pregunto? ¿Qué preguntas me surgen a partir de lo que he visto y de lo que pienso? Y esta fue
mi propuesta. Así que los estudiantes grabaron esos videos y compartieron e hicieron visibles sus pensamientos gracias a esta plataforma. Y aquí les presento el segundo reto, Flipgrid y esa rutina de pensamiento visible en concreto. Les invito a que lleven a cabo esta rutina en este contexto y además que la apliquen en cualquier otra situación en la que vean que pueden desarrollar este tipo de pensamiento. Y vamos ahora con nuestra tercera propuesta educativa, Mentimeter y las estrategias dialógicas colaborativas. Si ustedes conocen ya Mentimeter, es una plataforma digital que tiene muchas posibilidades. Uno puede crear nubes de palabras, uno puede crear encuestas, puede hacer que los estudiantes respondan determinadas preguntas, etc. Y una de ellas es a modo de tablero de post-its. Como pueden ver, Mentimeter pues, se podría utilizar como una aplicación de post-its, pero en el mundo virtual, como pueden ver acá. Sin embargo, esto fue solo el punto de partida para el verdadero aprendizaje que vendría después. Como parte de ese proyecto de tercer trimestre que les he comentado sobre la pandemia y la reconfiguración del tejido social, los estudiantes se plantearon o planteamos las preguntas sobre Know What Learn. ¿Qué sabe uno? ¿Qué cree que uno sabe sobre la pandemia y la reconfiguración del tejido social? ¿Cómo puede llegar a saber más sobre ello? ¿Y qué ha aprendido sobre ello? En este caso, los estudiantes habían escrito sobre una de estas preguntas. ¿Y cuál era la idea? ¿Cuál era el propósito? El propósito era poder realizar un debate a partir del círculo socrático. Ahora les explicaré un poquito más en qué consiste. Y era una estrategia que ya habíamos utilizado en la presencialidad, en las clases normales. Como pueden ver acá, pues esta estrategia dialógica consiste en crear dos círculos, un círculo interno en el que están los oradores y un círculo externo en el que se encuentran los oyentes y que además están como evaluando para dar una retroalimentación formativa a los hablantes. Y en ese caso, la idea era poder seguir y conseguir realizar un círculo socrático, un debate socrático en el mundo virtual. Y además, darle un valor extra, aprovechando Mentimeter. ¿Cuál fue el primer paso? Compartimos nuestras ideas y nuestros pensamientos en Mentimeter en forma de post-it. ¿Y qué más? En segundo lugar, aprovechemos que todo el mundo puede ver esos post-its y leerlos. Leamos qué han dicho nuestros compañeros y además conectemos las ideas de este compañero y este compañero tienen una idea similar o son ideas bastante contrapuestas, etc. Y se les propuso también que pensaran en posibles preguntas para hacer sobre esas ideas. Y es ahí la riqueza del aprendizaje. Así fue como llegamos y conseguimos hacer esos debates socráticos en el mundo virtual y además lo llevamos a un nivel extra superior. Pues la idea no era que cada estudiante expusiera su opinión sobre la pandemia y la reconfiguración del tejido social a modo de popcorn y crispetas cuando uno está haciendo las palomitas y están saltando sin ninguna interacción, sino el trasfondo de esta propuesta educativa fue que ellos consiguieran crear ese ice cream cone, ese tipo de interacción en el que basaban sus ideas sobre las ideas de otros compañeros y sobre la conexión de las ideas de otros compañeros, generando también
preguntas profundas y potentes. Así que me gustaría compartir esta metáfora de los tipos de interacciones, clave para una verdadera colaboración en la comunicación. Si quieren saber más, pueden leer sobre este tipo de interacciones que favorecen y la transformación de las escuelas en el libro de Ron Richard, Creating Cultures of Thinking. Les invito a que lo lean. Y finalmente, este es el último reto que les presento. Piensen, reflexionen, compartan, lean los posts de otros compañeros, de otros participantes, conecten sus ideas y aprendan de todo ello. Y para concluir, les dejo con esta frase. Lo esencial es invisible a los ojos. ¿No creen? ¿Cuál es realmente lo esencial en esta transformación al mundo virtual? ¿Ponemos el foco en las tecnologías digitales? ¿O bien hacemos el mejor uso de esas tecnologías digitales para realmente poder ir más allá y profundizar en los aprendizajes, utilizando esas tecnologías casi imperceptibles, casi invisibles a los ojos, utilizando y poniendo las tecnologías al servicio de lo socioemocional, teniendo en cuenta estrategias y otras habilidades y destrezas de pensamiento que ayuden a un aprendizaje profundo y a un pensamiento profundo. Y además, utilizar una serie de estrategias dialógicas que realmente sean colaborativas. Aquí les dejo con todas esas propuestas educativas para que saquen el mejor provecho de ellas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por haber estado aquí acompañándome en esta ponencia. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cuestión que les gustaría compartir, pueden hacerlo bien en el foro del Congreso o aquí tienen mis redes sociales para que puedan también aprender, conocer un poquito más de mí y también ponerse en contacto conmigo. De nuevo, muchísimas gracias, Natalia Gil y Excelere Consultora Educativa, por hacer esta ponencia, todas estas ponencias y este gran congreso posible. Gracias.